Buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Caravana de Hormigas con Agustín García Calvo, que hoy nos acompaña desde Zamora. El tema del que nos vamos a ocupar hoy, que ya lo hemos hecho en parte en alguna otra ocasión, es el del suicidio. Ha sido a petición de un oyente, no sé si un poco empujado por algunos acontecimientos de actualidad que se han dado recientemente, sobre todo una serie de suicidios de niños en el sur. Hace unos meses, cuando hablábamos de este tema de la muerte y suicidio, voy a recordar un poco algunas de las cosas que se pusieron sobre el tapete. Se insistió en que la del suicidio es una cuestión política, se lo relacionó incluso con el miedo a la muerte, y Agustín nos hablaba de cómo el suicida pretende que sabe lo que está haciendo. De ahí deducíamos una interpretación del suicidio como, de alguna manera, como un acto de pleitesía al yo. Incluso un oyente llamó recordando que también el suicidio de alguna manera es un brazo ejecutor de la sociedad, con lo que se nos apareció una vez más esta identidad entre yo y sociedad, o yo y Estado. De todos modos, se recordó que estábamos hablando de una muerte que no se sabía bien lo que era, que había otra de la que se sabía más. En ese sentido, también nos hablaba Agustín del suicidio como condena a ser el que se es, que yo me atrevería a traducir como acatamiento del destino político impuesto, con su fundación del hogar, su búsqueda, encuentro de trabajo seguro, intento de mejora en el mismo, etcétera. Y bueno, esto es con el tema, es con lo que vamos a seguir hoy, y disponéis de los teléfonos habituales para intervenir, que son el 442-7126 y el 711-1099. Os lo repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. Sí, vamos a volver a atacar esa cuestión, que no sé si deberíamos, por lo imposible que es que sepamos propiamente nada de ella. Pero antes permíteme que, al pasar, me han asaltado una vez más los anuncios enormes y muy distribuidos que la Organización Nacional de Ciegos viene poniéndonos delante de los ojos esta temporada. Te habrás fijado en ellos. Sí. De manera que tal vez como un caso ilustre para enseñarnos qué es la vida, antes de pasar a ocuparnos de ese intento de acabar con ella, que es el suicidio, tal vez convendría fijarse en ellos, porque uno tiende a pensar que cuando se padece una gran desgracia de las llamadas naturales, como la de nacer ciego, de alguna manera debe haber alguna compensación, de alguna manera ese destino debe quedar atenuado por algunas otras alegrías o facultades que serían justamente propios de los que padecen la desgracia. Pues no, los anuncios nos dicen que no. Nos dicen: tendrá un trabajo. Nada menos, es decir, que de nada le sirve ser ciego. El pobre tendrá un trabajo digno, se dice, por supuesto, un trabajo digno que quiere decir relativamente bien situado en el escalafón de los ejecutivos, eso por supuesto, pero ciertamente un trabajo. Y pensaría uno que a lo mejor un ciego de nacimiento podía librarse de el aprendizaje de inutilidades. Pues no, tendrá estudios, nos dicen los carteles, aunque sea ciego. Tendrá estudios el pobre, es decir, ya sabe lo que eso quiere decir, ¿no? Que vaya a tener la facultad de interesarse por las cosas, de hacer descubrimientos, sino que tendrá estudios, es decir, que tendrá que entrar en la carrera de los exámenes y en la persecución de un título y una colocación en competencia con los videntes. Y al colmo, se nos dice en otro de los anuncios, hará deporte, aunque sea ciego. Es decir, que ni siquiera eso le va a librar al pobre
de hacer footing, de hacer fútbol a ciegas o de hacer cualquier otra de las tonterías que están mandadas para llenar el tiempo y para ocuparse del propio cuerpo, según la crítica que ya aquí hemos hecho de eso del deporte. Bueno, pues ya se ve, tener un trabajo digno, tener estudios, es decir, examinarse interminablemente y sacar un título y hacer deporte en los ratos que le queden, es un destino del que ni siquiera el ciego se escapa. Ninguna desgracia parece que puede librarnos de esta condena, y está bien claro que quien fabrica esos anuncios y los expende es porque está seguro de que la vida consiste en eso y de que al cieguecito de nacimiento le van a dar una gran alegría, prometiéndole que van a procurar que él pueda tener estudios y que pueda tener un trabajo digno y que pueda los ratos que le queden hacer deporte. Esa es la idea de la vida que late debajo de los anuncios, y creo que hacernos bien conscientes de cómo es esa idea dominante es útil para plantearnos el tema de hoy. Por cierto que la Organización Nacional de Ciegos debe haberse hecho una empresa sumamente importante, ¿no? Pues parece que muy importante. Han comprado acciones de muchos bancos y no sé cuántas cosas más. Sí, Sí. eso me sonaba, sí. Sí. Deben ser... Están participando en muchos negocios y... Sí. Multimillonarios. Sí. Y desde luego esto no está separado de la cuestión de los carteles. Hay una especie de relación íntima que se puede confiar, que no falla nunca, entre la condición política, moral, que aquí confundimos las dos cosas, del organismo, sea individual o sea una organización, y aquello que dice, aquello que sale por su boca o por sus escritos, de manera que ese éxito tremendo de la Organización de Ciegos tiene una relación sin duda inmediata con el hecho de que de una manera tan clara y tan eficaz se vean obligados a contarnos lo que es la vida. Bueno, eso quería traer a manera de prólogo para la cuestión. Respecto a la cuestión en sí misma, la cuestión del suicidio, repito que tal vez no deberíamos atrevernos a hablar mucho, no ya porque, como has recordado bien, Javier, no sepamos nada de la muerte y por tanto sea inoportuno y engreído y vano el intentar hablar de una cosa así, sino porque evidentemente los oyentes que nos están oyendo nos están suicidando. Vamos, supongo yo, sería una gran casualidad que hubiera alguno en este momento que está cometiendo ese acto. Normalmente nos están suicidando y por tanto se puede decir que estamos hablando entre convencidos, es decir, entre los convencidos de que uno no debe suicidarse. Y el habla entre convencidos es bastante inútil. De ordinario, mi interés es hablar aquí, por esta radio y en cualquier otro sitio, hablar con gente que puede representar la opinión dominante, es decir, que puede estar todavía dominado por la idea que le es impuesta, naturalmente siempre tomándola como una idea propia. Así que el hablar entre convencidos suele ser más aburrido, suele no tener tanto interés, y eso es uno de los motivos que debería alejarnos un poco del tema. De todos modos, se trata sobre todo de recoger enseguida las palabras de nuestros oyentes que, aunque no estén en este momento suicidándose, pueden tener alguna experiencia del acercamiento, por así decir, del proyecto, de la tentación, del camino que podemos llamar como camino hacia el paso al límite, de manera que son ellos los que seguramente podrán decirnos algo enseguida, antes de que se vayan decidiendo, porque... Sí, bueno, es que ya se están decidiendo. Ya están diciendo, entonces vamos a dejarles pasar. Sí, pues a ver, tenemos dos llamadas y vamos con la primera de ellas. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Adelante. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien. Bueno, sobre este tema del suicidio, Sí. pues yo quiero comentar que, no sé, que igual se me ha pasado por la cabeza, pues, varias veces este asunto, como un medio de
de quitarte de en medio, ¿no? Pero yo creo que ha pesado más en mí, no sé, todo lo que dejo más que mi propia responsabilidad sobre este asunto. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, pues esto, y no me he atrevido, digamos, a dar un paso más fuerte, a planteármelo de una forma más seria. Pero a mí se me ha pasado muchas veces por la cabeza. Yo creo que a toda persona en un momento de su vida, cuando está en una situación pues terminal, igual le ha dado, no sé, le ha dado el punto y ha pensado en quitarse de en medio, en suicidarse. En mi caso particular, pues yo creo que me ha frenado, en cierta forma, el hecho de que dejo muchas cosas atrás, ¿no? De que es casi como hacerle una putada, pues no sé, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos, a la vida. Esto nada más. Bien, muchas gracias. Gracias por el testimonio. ¿Tenemos alguno más o todavía? Pues no, parecía que había otra llamada, pero... Sí, bueno, creo que ha sido útil lo que nos ha aportado de su experiencia del trance del paso al límite, naturalmente. Nuestro oyente, los verdaderos suicidas, los que lo han cumplido, esos por desgracia, no nos aportan su experiencia aquí, y sería naturalmente preciosa, invaluable. Medio para quitarse del medio es una cosa que está bien dicha por parte de nuestro oyente, y con ello efectivamente parece que al elegir la expresión está dando razón a aquello que nuestro oyente de la otra vez decía, de que en el suicidio se revela el brazo ejecutivo del poder, porque efectivamente eso de quitarte del medio es lo que hacen los jueces, los fusiladores y los demás ejecutores de las órdenes del Señor, solo que en este caso parece que en lugar de acudir a otros agentes, prefieren elegir como agente al propio que se quita del medio, en esta curiosa relación reflexiva que se da en el suicidio. Efectivamente, nuestro oyente presenta la cosa como creo que se les presenta, si no a los suicidas verdaderos que lo han cumplido, sí a los que padecen alguna vez la tentación o les viene a la cabeza la idea. Es decir, lo plantea como un procedimiento, como un medio, como una solución para algo. Es en eso lo que tenemos que detenernos, dejando de lado por ahora aquellos datos que a nuestro oyente dice que le han retenido, es decir, la responsabilidad respecto a los otros, la responsabilidad respecto a las cosas que dejaría atrás, la putada que a los otros le haría. Sobre esto volveremos tal vez después, pero en todo caso fijémonos en el planteamiento del suicidio, o del proyecto de suicidio, mejor dicho, como una solución, como un medio para algo. Desde luego, la cosa es lógicamente muy absurda porque, en primer lugar, parece que se trataría de un caso ilustre de eso que los ingleses dicen tirar el niño con el agua del baño, como procedimiento para solucionar las cosas, o efectivamente lo que nos dice nuestro refrán, de que muerto el perro se acabó la rabia. Es una manera de acabar con la rabia. Lo peor es que la rabia era del perro, y concretamente de ese perro concreto, que es el que va a morir como solución para acabar con la rabia. Y entonces, si la rabia era del perro, evidentemente está claro el absurdo del procedimiento, porque en ese caso se habría terminado con el problema simplemente eliminando al sujeto, por así decirlo, del problema. Pero esto es solo la primera mitad del absurdo. Hay una segunda mitad, que es que ni siquiera se trata de eso. Es que por otro lado era probablemente mentira que el problema fuera mío. Si el problema es mío, entonces al quitarme yo de en medio, estoy cometiendo ese absurdo de, en vez de resolver el problema, eliminar el sujeto, es decir, el objeto del problema. Pero además es que encima es muy posible que el problema no sea mío, en el sentido de que tantas veces hemos repetido aquí, de que las cuestiones morales, las de la vida privada,
son las mismas que las cuestiones políticas y públicas, y por tanto, de verdad, aquello que a mí me inclinaba hacia el suicidio no era una cuestión mía, era falsamente privada y personal, era una cuestión de todos y de cualesquiera. Lo mismo si era el desastre amoroso que se daba en la familia o fuera de la familia, en el matrimonio, o por otro procedimiento, por otra relación desastrosa. Lo mismo si era eso que si era el arruinamiento repentino por los caprichos de la evolución del dinero. Lo mismo si era la pérdida de la honra, el deshonramiento hasta lo más profundo que podía llevarnos a ello. En todos los casos, la cuestión de la relación entre la institución amorosa y el amor, la cuestión del dinero contra la riqueza, la cuestión de la honra como exaltación hasta el extremo de la fe en la propia personalidad, todas eran cuestiones políticas, no mías, no privadas, no personales. De manera que esto reduplica de alguna manera el absurdo. La cuestión no es solo que se tire al niño con el agua del baño, sino que previamente hay una equivocación, que es la de la vida corriente, la de la vida de todos, que consiste en confundir como personales, como privados, como míos, los problemas que son generales y que por tanto, si tuvieran que tener alguna solución, en modo alguno podrían tener una solución privada. Claro que esta segunda manera del absurdo no hace más que condenar al suicidio en el mismo plano que todos los actos de solución privada de los problemas públicos que continuamente la gente está practicando. Lo mismo se podría decir que tampoco el sacar esa oposición y colocarme, que tampoco el casarme con fulano o con fulana y asentar la cabeza, que tampoco el ganar tanto dinero o el hacer bien ese negocio, tampoco eso son cuestiones de verdad, sino falsificaciones de las cuestiones que estaban por debajo. Son soluciones que en realidad no tocan siquiera al problema que trataban de solucionar. El problema no era personal, el problema era general. Era de todos, no de la mayoría, sino de todos. Bueno, esto respecto a la cuestión del suicidio, proyecto de suicidio como solución. Esto, naturalmente, no está dicho en el sentido de desanimar a nuestros oyentes a suicidarse. No somos aquí una de esas radios que, por cierto, han proliferado en nuestros días y supongo que siguen teniendo cierto éxito, destinadas a las llamadas de socorro de los suicidas en ciernes para que se les ayude a arrepentirse y a encaminarles hacia la vida. No, aquí no estamos ni aconsejando el suicidio ni naturalmente tampoco aconsejando el no suicidarse. Estamos tratando, dentro de lo poco que sabemos de todo esto, tratando de entender un poco mejor qué es lo que pasa en las almas y por tanto en la sociedad cuando esos hechos se producen. No sé si tendremos... Sí, bueno, tenemos como 4 llamadas. Bueno, pues vamos a oírlas, en principio seguidas, salvo que vea alguna cosa que me llame la atención, como muy de contestar enseguida. Como más urgente, sí, bueno, pues vamos con ellas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, me gustaría que definiera Agustín, no sé, de manera personal, por él mismo, qué es la vida, lo que es la esencia de la vida. Sí. Y otra cosa, que cómo vivir en condiciones, porque, joder, si tragamos todo lo que el sistema nos impone es un coñazo, pero luchando también es otro coñazo. O sea, ya. ¿Vale? De acuerdo. Salud. Salud. Pues vamos con la siguiente. Sí. Hola. Hola. Sí. No. Pero ¿hay problema para seguir con las otras? No. Hola. Sí. Sí. Sí, adelante. Oye, yo quería plantear dos cosas respecto del suicidio. La una es que a mí me subleva mucho que siempre que se habla de un suicidio, se descalifica a la persona que se ha suicidado, bueno, siempre dando por hecho que no estaba lúcida. Sí. A mí me parece que un suicidio puede ser muy lúcido y por tanto muy respetable el último acto que hace esa persona, aunque sea terrible,
una persona adulta. ¿Hasta qué punto hay derecho a impedirlo? Si es que se puede. Porque puede ser, no sé, es que es un acto muy... Bueno, el acto más vital que puede hacer una persona, aparte de vivir, ¿no? Y no sé, hay otra cosa del suicidio, como de tantas otras, que me molesta mucho la hipocresía que hay, ¿no? Yo soy una persona que se suicidó recientemente, una persona de unos 30 años, y luego he hablado con personas más o menos próximas que la conocían, y hay un acuerdo general en no nombrar ese tema, como si salpicara a todo el mundo, ¿no? Y bueno, a mí me pasma eso, no es que haya un placer morboso en nombrarlo, pero es realmente, ¿por qué no se habla de esta cosa en las personas que más o menos son próximas? Creo que hay miedo, como vergüenza ajena o propia, no lo sé. Eso es lo que os quería decir, nada más. Bien, gracias. Y pasamos, si te parece, sí. Sí. ¿Hola? Sí, Sí, adelante. pues con respecto a esta cuestión, bueno, sobre lo que han hablado hasta ahora, pues no lo voy a comentar. Yo voy a hacer mi comentario. A mí me parece que la cuestión del suicidio, tal como hoy se entiende, es una especie de degeneración del pensamiento burgués. De hecho, si nos damos cuenta, el tipo de suicida que hoy día se suele ver, normalmente es un ser marginal y que normalmente no encaja incluso ni dentro de las estructuras, o sea, pequeño burguesas. Eso por una parte. Es decir, que es un ser que no supera, en cualquier caso, la realidad, inclusive ni el esquema de realidad pequeño burgués, y que entonces, de hecho, yo pienso que escoge un camino desviado, un camino al margen, digamos, ya no es que esté fuera del poder, como antes se decía, o que esté dentro de las estructuras, o que esté fuera, sino que lo que intenta realmente es un protagonismo, pero un protagonismo que no se consigue, o sea, a otro nivel, y además un protagonismo que normalmente es una carencia de protagonismo, pero dentro de un esquema pequeño burgués, dentro de un esquema normalmente también insolidario, que no prevé, de hecho, o sea, la participación, yo pienso, ni la comunicación, ni la realización a nivel colectivo. O sea que mi llamada es un poco para desmitificar la cuestión del suicidio hoy por hoy. Por supuesto que entiendo que a la larga sería otra cuestión. Podríamos plantear muchas cuestiones. Desde un pensamiento alternativo se pueden plantear muchas cuestiones con respecto a este tema. Pero yo pienso que hoy por hoy realmente no se ha sabido dar en el clavo de la cuestión, me parece, y yo pienso que habría que darlo ahí. Con que hoy por hoy es una cuestión, a mí me parece que nada, digamos, mítica para mí, sino que es una cuestión muy real, y la realidad, o sea, la baso en función de este esquema que yo he dado. Bien, De acuerdo. muchas gracias. Y ¿Nos queda alguno más? Sí, pasamos a la última de este grupo de llamadas. Hola. Desde el otro continente, Canarias. Ah. Tenemos, aquí como un índice bastante alto de suicidios, ¿no? Debe ser por una ciudad cerrada, isla, el carácter isla, etcétera. Y bueno, mi opinión coincide con bastante en general de ustedes, y quería hacer un poco una entrada, ¿no?, en que efectivamente nos inducen al suicidio todos los días con el consumo de las carreteras, los coches, la contaminación, la radioactividad, el alcohol, medicamentos, etc. Lo que pasa es que es un suicidio gradual y permite utilizar la mano de obra para el capital que siga produciendo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de suicidios pues no se prohíben, pero sí se prohíbe la apología, diríamos, ¿no?, porque el acto de suicidio creo que ya no está prohibido. Antes se penalizaba al fallido suicida con la cárcel, ya hoy creo que no. Y bueno, lo de que es insolidario, bueno, habría que verlo también, ¿no?, porque a veces la sociedad es tan insolidaria. Y yo concretamente una vivencia concreta fue un niño de 5 o 6 años, mientras su madre le pegaba en la parada de guagua, le dijo: si me sigues pegando me mato, y corrió hacia la autopista a meterse debajo de un coche, ¿no? Esto con 6 años demuestra un poco el dolor tan grande que a veces le hacemos sufrir al humano, y la reacción que el humano ante ese dolor insoportable puede llegar a ser. Que yo creo que el suicidio lo que hace es evadir el gran dolor mental o psíquico que le pueda producir una situación determinada. Yo he estado en momentos en que perfectamente he podido salir, como decía el compañero antes, quitándome del medio con el suicidio. No lo he hecho más que eso porque el instinto de supervivencia creo que en mí es bastante amplio y superó a ese instinto de muerte o esa pulsión de muerte, ¿no? Y hacer otra incursión hablando de que dos viejitos, en concreto la Clara Mar y Paul Lafargue,
después de haber luchado, en fin, en la época que ellos vivieron, durante un montón de tiempo, dejaron una carta, se suicidaron, y dejaron una carta diciendo, miren, no elegimos nacer, pero sí podemos elegir morir, ¿no? Y hemos dado todo lo que hemos podido por la lucha de la sociedad, por la mejora de las condiciones del pueblo, y ya nos sentimos una carga para la sociedad y libremente optamos por quitar pues esta vida que hemos vivido globalmente, ¿no? Y nada más, es decir, bueno, cantando la insolidaridad diciendo que algunos se mataron cuando la guerra del Vietnam, es decir, es que algunos humanos, por ejemplo, viven o conviven con lo que no le gusta le hagan a él y viendo que se lo hacen a los demás y nos les hace sufrimiento. Yo creo que a algunos, a mí en concreto, pues me hace sufrir ver cómo los demás sufren, ¿no? Y bueno, los bonzos o aquella gente que se quemaba en la época de la guerra del Vietnam, pienso que podían sentir algo similar, ¿no? Dentro de lo positivo o negativo que pueda hacer ese sentimiento, pues no tiene mucho de insolidario. Nada más, un saludo. Salud. Parece, Agustín, es que ha habido otra llamada más y si no tendría que esperar mucho. Bueno, pues vamos a oírlo. Y ya aquí sí cortamos esta parte. ¿Hola? Hola, ¿qué hay? Sí. Sí, yo quisiera apuntar sobre el tema del suicidio, a ver si Agustín podría marcar la raya, o sea, el punto en el que el hombre se suicida hoy día en estas sociedades por sí mismo, o hasta qué punto la sociedad lo induce a quitarse de en medio, ¿no? O sea, la gente hasta qué punto se desespera, hasta qué punto está presionada por la sociedad, de manera que llega a tomar esa determinación tan fuerte de suicidarse. Nada más. Bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir aprovechando entonces este ramo de llamadas tan interesantes, empezando un poco del revés, del sentido inverso a aquel en que las hemos recibido. De momento se me parece que es así más adecuado. Aunque la de este último oyente, que toca muy directamente a la cuestión central, será algo sobre lo que, si nos da tiempo, volveremos al final. Es decir, esta cuestión que él plantea de la raya, de la separación entre el pretendido suicidio verdaderamente voluntario, deliberado por uno mismo, y esa otra manera de administración de la muerte, de inducción de la muerte, también en el sentido literal, como en las pistas de carretera y en las guerras, pero luego también en otros sentidos menos literales, inducción desde el poder. Este es, me parece, tal vez el punto más necesario de aclaración y el que dejaremos para el final por si podemos seguir añadiendo algo sobre él. En cuanto a nuestro oyente penúltimo y antepenúltimo, parece que ellos dos se dedicaron a contradecirse un poco entre sí espontáneamente. Parece que nuestro oyente penúltimo, que nos hablaba del suicidio y del índice de suicidio alto, nada menos que en las Islas Afortunadas que llamaban los antiguos, que las islas imponen, pero que sobre todo los que vivimos fuera de las Canarias no podemos menos de poner en relación con el buen tiempo, con el clima privilegiado, con el paraíso que alemanes, nórdicos y europeos en general buscan precisamente en las Islas Afortunadas en nuestros días. Algo debe tener que ver con el alto índice de suicidio, que no sea simplemente el aislamiento. Él, con sus testimonios, y no menos que otros con el del recuerdo del niño de 5 o 6 años gritándole a su madre, me mato, y dispuesto a meterse bajo la guagua, respondía un poco a las pretensiones de nuestro oyente antepenúltimo, que es el que más seguro de saber se ha mostrado de todos los que hemos recibido, puesto que él presentaba el caso del suicidio como una especie de degeneración, decía él, del pensamiento burgués, una degeneración que viene a parar a lo marginal. No empleaba el términos freudianos, sino más bien, creo yo, de otras escuelas, pero hablaba de la incapacidad para superar la realidad, o sea, se podría decir aceptarla. Y hablaba de esto sin darse cuenta de que efectivamente estaba tocando el planteamiento freudiano, que habla de la aceptación o incorporación del principio de realidad
como medio de supervivencia que arrastra consigo también, en esa misma inclusión o aceptación, las alteraciones, los trastornos que daban lugar al análisis del alma, a la disolución del alma a que el psicoanálisis se dedicaba. Parece que nuestro oyente antepenúltimo pensaba que, no habiendo aceptado el principio de realidad, no habiendo superado la realidad, el marginado no encuentra ya otra manera de destacar, de ser el que es, de poner en evidencia su personalidad, más que por ese procedimiento extremo del suicidio. En esto, tal vez sin darse cuenta, acertaba nuestro oyente a poner en línea el suicidio con las otras cosas. Parece que el suicidio no sería más que el caso extremo y un poco desesperado de las otras prácticas a que los hombres se dedican para llegar a ser el que es uno dentro de esta pretendida realidad de la que nuestro oyente parecía saber algo. Esa realidad de la que hemos dicho más de una vez que no puede entenderse si no se reconoce lo primero su carácter ideal, si se sigue creyendo en ella como estando fuera del lenguaje y de las ideas que el lenguaje impone. Desde luego, atribuir el suicidio a una degeneración del pensamiento burgués y a la marginación consiguiente parece algo demasiado flojo como razonamiento. Suicidio ha habido y hay en muchos otros sitios que no tienen mucho que ver con esta creación relativamente parroquial y tardía de lo que solemos llamar burguesía. No sé si a la sociedad romana en los últimos tiempos de la República, cuando vivió Lucrecio, nuestro oyente la llamaría burguesía, pero aquí la otra vez habíamos citado ya el testimonio de Lucrecio, que presentaba el suicidio como culminación de todos los actos guiados por el miedo a la muerte, que hacía de una manera paradójica moverse al sujeto justamente hacia aquello de lo que huía. Un planteamiento que parece válido para cualquier sitio y que no debe tener mucho que ver con la burguesía. No sé si tampoco se llamaría burguesía a la sociedad japonesa tradicional, donde el suicidio estaba institucionalizado de la manera que todo el mundo sabe por la vulgarización, tal vez como en ningún otro sitio. No voy a decir yo que el suicidio es un fenómeno muy anterior a la historia en su total, un fenómeno natural, aunque desde luego la imaginación de niños y adultos en la sociedad humana ha estado siempre asediada por imágenes como la del alacrán, que cuando está cercado por el fuego se mata a sí mismo, de manera que busca incluso para el suicidio raíces animales, por no hablar de otra forma de suicidio que toca a la raya que nuestro último oyente decía entre suicidio voluntario y suicidio inducido, que es la de los borregos que se arrojan al precipicio siguiendo ciegamente con entera fe al carnero que por lo que sea el primero se arroja a ese precipicio. No voy a decir tanto como que esas imaginaciones, desde luego asediantes de una manera que nos interesa, sobre animales que se suicidan tenga que ver con el asunto y que el suicidio sea incluso anterior a la historia, pero por lo menos creo que se puede decir tranquilamente que es coextensivo con la historia, que siempre que ha habido historia o sociedad organizada ha habido también un fenómeno como este del suicidio. Dejo con esto de aprovechar las sugerencias de nuestros oyentes penúltimo y antepenúltimo y paso a nuestra oyente anterior, que nos hablaba de una manera muy distinta del suicidio, o más bien de las reacciones de la sociedad ante el suicidio, y acertó a decir respecto a ello cosas sumamente interesantes, aunque sean de la experiencia de cualquiera. Hablaba sobre todo de la práctica constante por parte de la sociedad organizada, bien pensante, normal,
o que ha acatado el principio de la realidad, la práctica constante de desacreditar al suicida, presentándolo siempre como no lúcido, mientras que ella pensaba que podía pensarse en un suicidio lúcido como acto lúcido y por tanto, decía ella, respetable. Claro, no es que yo vaya a decir aquí que el suicidio como acto voluntario se puede llamar también, por tanto, de verdad consciente y lúcido. Lo que voy a sugerir es una y otra vez que el suicidio se coloca en línea con todos los demás actos vitales que realizamos o nos vemos obligados a realizar. Si a estos, por ejemplo, al comprarse un auto o al cambiar de televisión, se les llamara actos lúcidos, responsables y conscientes, sin duda, al suicidio habría que llamarlo lo mismo, porque está en la misma línea, sin duda. Ahora, si uno sospecha de la lucidez, conciencia, voluntariedad, de esos otros actos de que está llena nuestra vida, que constituyen literalmente nuestra vida, entonces, claro, puede muy bien colocar al suicidio en línea con ellos y declararlo también como no lúcido, como una forma de locura, como una forma de demencia, pero solo con esa condición. Yo me pondría en cierto modo del lado de nuestra oyente, pero un poco de lado, sugiriendo que solamente se puede declarar al acto del suicidio como no lúcido, como demente, cuando a todos los demás actos de la vida, como aquellos que he citado, se les declara igualmente no lúcidos y dementes, que quien piensa que estos actos de la vida son lúcidos, conscientes y voluntarios, pierde todo derecho a hablar de lo no lúcido o de lo demente del suicidio también. Por tanto, esto, claro, le quita un poco de peso a la propuesta de nuestra oyente referente al derecho al suicidio, o por lo menos la falta de derecho a impedirlo. Si metemos la palabra derecho, estamos metiendo ya toda la organización social y entonces evidentemente nos estamos armando un lío, porque el planteamiento de una cuestión tan grave como esta parece que nos obliga necesariamente a abandonar nociones como las de tener derecho a o no tener derecho a. Por supuesto que yo creo que la mayor parte de las personas, creo que esto lo citábamos ya en aquella otra ocasión en que hablábamos de estas muertes, la mayor parte de las personas, si encuentran si ven de lejos a alguien que se asoma al parapeto del viaducto con actitud que le parece sugerir el suicidio, la mayor parte sin derecho ni sin falta de derecho se lanza a agarrarlo y a impedirlo, sin análisis ninguno de los motivos, simplemente porque el mecanismo es así. Pero lo mismo si se hace eso que si no se hace, tampoco voy a decir que se hace de una manera instintiva, en ninguno de los casos tendríamos derecho a hablar de derecho. Esto es una noción que evidentemente parece que resulta como ridícula o inoportuna respecto a la cuestión que aquí estamos tratando de tratar de la manera más lúcida posible, que probablemente no es mucho, porque por algo estamos metidos en este aparato y siendo parte del aparato, que entre otras cosas tiene mucho interés en que nunca se sea lúcido, ni consciente, ni lógico respecto a estas cuestiones. Esto me lleva un poco a lo de nuestro oyente anterior que preguntaba ¿qué es la vida? Bueno, por eso es por lo que yo tal vez, impresionado por los anuncios de la Organización Nacional de Ciegos, expuse, supongo que nuestro oyente lo estaba oyendo, a propósito del cieguecito de nacimiento que
tendrá sus estudios y que tendrá un trabajo digno y que incluso hará deporte, recordaba con motivo de eso qué es lo que es la vida. Bien, pues está claro que los promotores de esos anuncios y el público al que ellos pretenden que se dirigen deben estar convencidos de que la vida es eso. De manera que si alguien llega a estar convencido de que la vida es eso, efectivamente parece que la eliminación de eso, sin más, aunque fuera en un caso particular, estaría sin más, por el propio deseo de verdad, por la propia razón justificada. Claro, quien piensa que la vida no es eso, que eso, por el contrario, eso que se nos propone, es decir, someter la curiosidad de los estudios a la finalidad de examinarse y sacar un título y seguirse examinando eternamente y sufriendo juicio, que eso de estar sometido a un trabajo, es decir, a la producción de inutilidades, simplemente porque se nos va a pagar con un tiempo, el tiempo libre, que es a su vez el mismo dinero que en el trabajo se producía. Quien piensa que el hacer deporte y el someter al pobre cuerpo a la conciencia de sí mismo que implica son más bien formas de la muerte, para ese naturalmente el razonamiento no funcionará del mismo modo, ni mucho menos. De manera que a la pregunta de nuestro oyente yo creo que conviene responder de esta manera ambigua. La vida es eso que dicen los carteles de la Organización Nacional de Ciegos, por ejemplo. Pero se sospecha que a lo mejor eso que se llama vida es precisamente una forma de la muerte, y que vida es algo que no se puede definir y que es otra cosa, y que desde luego no es ni personal ni de organización social ni nada por el estilo. Y naturalmente el razonamiento respecto al suicidio pues funcionará de una manera o de otra, de maneras contrarias, según la actitud que se adopte. Nuestro oyente ese mismo hablaba también de los dos coñazos y lo decía con precisión y con gracia. Si efectivamente el adaptarse, el tomar como vida eso que se nos dice que es la vida, es un coñazo, el estar luchando es otro coñazo. Y efectivamente no puedo dejar de recomendar a nuestros oyentes que mantengan esa formulación que nuestro oyente ha encontrado. Naturalmente los dos coñazos no son del mismo orden, está claro. El coñazo, el aburrimiento, la miseria de vivir sometido al orden, es decir, de tragarse que el amor es esa institución que sustituye al amor, tragarse que en la producción, el ingenio, la habilidad consisten en la producción de chismes inútiles en la cadena del trabajo, tragarse que el descubrimiento, la curiosidad, se identifica con esa asimilación de cosas para el examen que son los estudios organizados, eso es una forma de aburrimiento, es una forma de coñazo. El estar en contra, el no tragárselo, el no acabárselo de tragar, el mantenerse siempre en conflicto con la sociedad, que quiere decir necesariamente conflicto consigo mismo, porque lo uno es lo otro, eso es evidentemente otra forma de coñazo, otra forma de infelicidad. Parece que una vez que no se nos deja vivir, a lo más que se nos da derecho es a elegir entre una forma de coñazo y la otra. Esto es lo que se me ocurría respecto a las sugerencias de nuestros últimos oyentes, y vuelvo ahora, antes de recibir si queda alguna última voz, sí, la cuestión referente a la crítica del suicidio como simplemente un caso de la crítica general respecto a las actividades humanas, sobre todo en eso de que se implica, que se considera que el suicidio es un acto voluntario, consciente, personal. La crítica contra él, pues, es la misma crítica que se hace contra todas las cosas que hacemos de una manera evidentemente maquinal, impuesta
pero que al mismo tiempo hacemos creyendo, poseídos de una fe de que las hacemos cada uno de nosotros de una manera personal, deliberada, consciente, voluntaria. Eso es lo peor que se puede decir del suicidio, a saber, lo mismo que de las otras cosas. Mira, a ver, Javier, si queda alguna voz. Pues hay un par de llamadas. Vamos a oírlas. Sí, las vamos a oír, y por favor que no se alarguen mucho, porque vamos ya, empieza a apretarnos un poco el tiempo. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Es a mí? Sí. Mira, es que yo me acuerdo hace unos 10 años o así que se acaba de suicidar un amigo. Y recuerdo que asomado al balcón de una casa veía un cartel donde ponía en letras rosas muy grandes: la vida es bella. Y ahí me daban, más que nada, yo creo, ganas de suicidarme. A ver, que yo no sé qué era, pero algo raro. Sí. Y nada más, bueno, hay que ver también el punto de la frustración ante la vida de aquel que toma una especie de decisión así, ¿no? Una decisión o lo que sea. Y nada más. Muy bien. Pasamos a la siguiente llamada y ya la última. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo llamaba porque he conocido suicidios cerca de mí, o sea, de gente muy querida, y desde luego pues lo lamenté mucho, claro, pero casi sentía más la vida que estaban llevando. Cuando se suicidaron dejaban al menos una vida atormentada. Eran personas que intentaban levantarse una vez y otra vez y otra vez, y caían y caían y caían, y no había forma, ¿no? Estaban prácticamente condenados a una vida de amargura. Y todo un poco venía más bien pues de la falta de confianza de la vida. Quizás no recibieron el amor que hubiesen necesitado en los primeros años de su vida, y ahí parece que estaba el origen de todo. Nada más. Gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando esto, ¿no, Javier? Pues sí. Respecto a lo de nuestro penúltimo oyente, yo creo que es oportuno, no se había dicho aquí, pero pienso que es experiencia también de cualquiera. La proclamación "la vida es bella", que ya hasta los caricaturistas y autores de chiste han utilizado, si no recuerdo mal, más de una vez, es efectivamente algo vomitivo. Y el que la proclamación ante el suicida, para animarlo a no suicidarse, la proclamación "la vida es bella" o cursilerías por el estilo resulte vomitiva, nuestro oyente dice que más bien anima al suicidio, exagerando un poco. El que resulte por lo menos así repugnante es bastante revelador, yo creo, para nuestra cuestión. Lo que hay de pueblo en nosotros, no lo que hay de ideas personales en cada uno, sino lo que hay por debajo, lo que queda de pueblo en nosotros, reconoce en esas proclamaciones una gran falsedad. Efectivamente, reconoce que el tormento, la equivocación, la miseria del suicidio no es sino parte integrante de esa vida de la que se dice por otro lado que es bella, como si hubiera una separación entre el suicidio y el resto de las actividades de la vida. Por tanto, el pensar que es la frustración, el desengaño respecto a los encantos prometidos de la vida, lo que puede llevar al suicidio, es una manera simplificada y por tanto falsa de plantear la cuestión. En lo que por lo pronto tenemos que intentar insistir una y otra vez, aunque sigamos sin saber mucho, es en que desde luego la acción a que nos referimos, sea lo que sea, forma parte de toda esa bella vida que nuestro oyente ha recordado y que los carteles de la Organización de Ciegos también nos presenta a su manera. Nuestro último oyente ha tenido suicidios cerca y dice que sufriendo mucho y sintiendo mucho el suicidio casi sentía más o sufría más por la vida que estaban llevando. Es otra manera de venir a la misma formulación, aquella que lejos de presentar el suicidio como un fuera,
como un salirse fuera, lo deja incorporado como se debe a todos los demás actos de la vida, tal vez, en todo caso, según aquella formulación del padre Lucrecio, como la culminación, como la perfección de todos los demás actos, crímenes y equivocaciones ocasionados, como él decía, por el miedo a la muerte. La confianza, en todo caso, a que nuestro último oyente alude, la confianza tendría que ser algo enteramente distinto de la fe que las organizaciones nos mandan tener. No solo distinto, sino lo contrario. Esta propuesta de la confianza como algo contrario de la fe es algo que evidentemente hoy ya no tenemos tiempo de desarrollar, tal vez otro día nos dé tiempo de volver sobre ello, pero a eso quiero aludir por lo menos ahora. Sí, una confianza, la augusta confianza que se dice en uno de los versos de Machado, sería exactamente lo contrario de la fe, de la misma manera que el amor, al que también nuestro último oyente aludía, sería exactamente lo contrario de lo que se nos vende como amor. Termino, pues, haciendo constar que hay mucho que quedarse dudando con esta duda popular que tenemos los que hablamos desde abajo respecto a aquella formulación que estaba, por ejemplo, en la carta de los viejos suicidas que nuestro oyente canario nos recordaba. No hemos podido elegir el nacimiento o el momento del nacimiento, pero podemos elegir el momento de terminar, el momento de nuestra muerte. Una gran duda popular respecto a que eso sea verdad, una gran duda venida desde abajo, es lo último que provisionalmente querría dejarles por hoy a nuestros oyentes. Bueno, pues así nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en el que, si no hay novedad, estaremos como de costumbre con vosotros. Hasta entonces, salud.